Ha hecho el contacto telefónico con el doctor Mauro Andino, a quien le agradecemos. Doctor Mauro Andino, Washington Delgado lo saluda desde Guayaquil para conversar sobre el proyecto Ley de Comunicación. Y tenía preparado algunas preguntas, pero escuchando al presidente de la República en televisión española, le voy a leer textualmente lo que dice uno de los medios impresos aquí en Guayaquil. Dice, según el presidente Correa, la prensa es el grave problema planetario y cree que una solución es que existan más medios públicos que privados. La primera inquietud, doctor Mauro Andino, el proyecto de ley de comunicación obedecería al pensamiento del presidente de la República. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Este proyecto de ley de comunicación no obedece al sentir de una u otra persona, sino al sentir de los 14 millones de ciudadanos y ciudadanas que habitamos en el Ecuador. Es decir, es un derecho fundamental de todos los seres humanos, Si bien el compañero presidente de la República ha hecho sus planteamientos o ha expresado su punto de vista, es muy respetuoso, pero obviamente que también el presidente se pronuncia de esa manera porque hemos visto cómo algunos medios privados han tomado partida como actores políticos, han difundido información totalmente errónea, falsa, o han descontextualizado las noticias, o han confundido los géneros entre informar y opinar. Y ante ello, pues lo que debemos hacer es garantizar lo que establece nuestra Constitución de la República a través de la creación de medios públicos, privados y comunitarios. Eso es lo que establece la Constitución y allá está dirigido este proyecto de ley. Bien, doctor Mauro Andino, la situación del proyecto de ley, una vez que se ha debatido, se han abierto foros, yo tengo el texto del día 21 de enero, por lo menos a esa fecha me llegó a mí. ¿Ese texto ha sufrido alguna variación o se mantiene? Bueno, es preciso señalar que por decisión del presidente de la Asamblea se han realizado una serie de foros, de conversatorios, de coloquios en diferentes partes del país con la finalidad de socializar el texto de este proyecto, que la ciudadanía conozca, que los colegios de profesionales, que los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, en fin, todos estén empapados de lo que dice este texto. Y en base a estos conversatorios, a estos foros, hemos ido recogiendo algunas propuestas, algunas sugerencias, que lógicamente los vamos a insertar en el texto que será sometido a votación del Pleno de la Asamblea. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la profesionalización, la distinción entre información y opinión, ¿sí? Es decir, aspectos sumamente importantísimos. Lo que consta en el inciso segundo del artículo 3, por ejemplo, convertirlo en un artículo para darle mayor fuerza, mayor fortaleza, señalando que este proyecto de ley de manera alguna va a regular o peor aún controlar a las redes sociales, al Twitter, al Facebook o al Internet, porque eso es casi imposible. Es decir, que habrán algunas variaciones, algunas modificaciones, sujetándonos a los antecedentes, al procedimiento que se ha llevado a cabo acá en la Asamblea. Recuerde usted que en casi todos los proyectos de ley, minutos antes, horas antes de que se apruebe, el ponente de ese proyecto de ley, hombre o mujer, ha cambiado los textos, ha reestructurado, han suprimido, sí, para poder llegar a acuerdos y aprobar. El último fue, por ejemplo, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vicente Tayano del PRIAN, a quien yo considero y respeto, él fue ponente de esas reformas y él por varias ocasiones pidió al presidente que suspenda la sesión hasta cambiar los textos, hasta modificarlos. Es decir, que no es nada nuevo lo que yo pretendo hacer, sino simplemente continuar con la forma, con el procedimiento en que se han aprobado las leyes acá al interior de la Asamblea Nacional. Bien, doctor Mauro Andino, es decir que después del 21 de enero, con los foros, ha habido modificaciones, inclusive luego del segundo debate. ¿Este nuevo texto seguramente ya estará circulando o aún resta todavía algo por pulir? Bueno, estamos todavía llevando a cabo algunos otros foros, por ejemplo, el próximo día, lunes 26, Fernando Cordero, Paco Moncayo, quien le habla, y algunos periodistas de la provincia de El Oro, allá vamos a llevar a cabo un foro en donde hablaremos nuevamente de la ley de comunicación y posiblemente luego de ese foro sí ya tendremos que
afinar el texto y ponerlo a consideración del Pleno de la Asamblea para su aprobación. Bien, es decir, al momento, doctor Mauro Andino, usted tiene algo previo, vendría a ser, ¿qué modificación sufrió de pronto el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, que originalmente, de acuerdo al texto que yo tengo, tiene 19 atribuciones en el artículo pertinente? 41. Y finalmente, exacto, y tiene 15 atribuciones más dispersas que van desde capacidad de sanción, calificación de contenidos, entre otros aspectos que preocupan a los medios de comunicación y al periodismo en general? Bueno, no tienen por qué preocuparse, porque dentro de las atribuciones de este Consejo no hay, por ejemplo, la facultad de suspender o clausurar medios, de manera alguna. Lo que sí está vigente en la ley de radio y televisión, que fuera expedida en un gobierno de facto, y que ustedes, por ejemplo, los comunicadores, los profesionales de la comunicación, los empresarios de la comunicación, han convivido con esa ley por décadas y nunca han dicho nada. Pero ese proyecto, en cambio, está sujeto a lo que manda el ordenamiento constitucional y a los instrumentos internacionales. Toda ley debe generar una consecuencia jurídica. Si una ley no genera una consecuencia jurídica, es ineficaz, no tendría razón de su existencia. Por ello, la necesidad de que un organismo como el Consejo del Desarrollo de la Comunicación sea quien aplique sanciones, pero sanciones exclusivamente de carácter administrativo. Todo lo que tiene que ver al ámbito jurisdiccional, eso recae en la justicia ordinaria, en la justicia común. Ejemplo, si un medio de comunicación o un periodista difunde información falsa o atenta en contra de la reputación o dignidad de una persona, el afectado tiene legítimo derecho, como manda la Constitución y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pedirle a ese medio que proceda a la rectificación, réplica o respuesta. Si es que ese medio da cumplimiento a la rectificación, réplica o respuesta, hasta ahí ha llegado, no ha pasado más. Pero si por desgracia el medio no da paso a la rectificación, réplica o respuesta por una información falsa o porque atente en contra de los derechos humanos de una persona, obviamente que el Consejo le puede imponer una sanción administrativa. ¿Y cuál es esa sanción administrativa? Un llamado de atención a través de un documento o una disculpa pública a través del medio, y solo en el evento de que reincida ese medio, la aplicación de una multa de carácter económica, pero jamás la suspensión o la clausura del medio. Doctor Mauro Andino, me voy a referir a una de las posibles sanciones de este Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. En el artículo 19 y el 20 se prohíbe la censura previa, es decir, en los medios de comunicación no podrá decirle a un periodista de opinión, por ejemplo, usted no escriba esto, escriba sí o escriba no puede decírselo. Y en el artículo número 23, en cambio, sí habla de la responsabilidad solidaria de los directores, de los propietarios del medio de comunicación. En el evento que ese periodista diga, no, lo que yo escribí me ratifico, no quiero dar derecho a la rectificación porque yo creo que he dicho lo correcto. ¿Qué papel jugaría ahí el medio de comunicación que por una parte está obligado a respetar la opinión del periodista y por otra parte un periodista que no quiere rectificar, y el medio, ¿qué puede hacer ahí, doctor Mauro Andino? Bueno, la rectificación, la réplica o la respuesta exclusivamente está dirigido a la información. Cuando una información es falsa, es sesgada o atentatoria a los derechos de otra persona, solamente ahí procede la rectificación, réplica o respuesta o la sanción de carácter administrativo. ¿Qué tal, doctor, si el reportero informa? A la opinión no. En lo que tiene es que no podemos confundir entre los dos géneros, que es la información y la opinión. En la opinión puede ser verdad, no puede ser verdad. Ejemplo, usted puede decir el asambleísta XX, oriundo de tal provincia, por pasar en su ciudad no trabaja y por lo tanto no es correcto que él perciba la remuneración del Estado ecuatoriano. Es su opinión, es una opinión que será verdad o no será verdad. Pero muy diferente, por ejemplo, que se confunda a base de la opinión y diga el asambleísta XX de tal provincia, por estar dedicado al tráfico de influencia o a actos de corrupción, no trabaja en la asamblea. Esa ya no es una opinión, esa es una afirmación, y ello debe ser sancionado por la justicia ordinaria o por la justicia común.
Sí, nomás le voy a un poquito como a profundizar. El artículo 23 dice, previo al debido proceso que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido. Es decir, en esta expresión yo entiendo que están ahí todos... lo vamos a reestructurar este artículo. De acuerdo, porque este artículo va a ser reestructurado y vamos solamente a clarificar de opinión, que hace referencia a la información y no a la opinión. De acuerdo. Ese es otro de los cambios, por ejemplo. Excelente. Ese es otro de los cambios que van para que esté compatible con el artículo 3 del proyecto de ley, porque en realidad ahí había una confusión y generaba pues una puerta abierta para que se pueda posiblemente sancionar la opinión. Claro, cuando pudo haber jamás ha sido nuestra intención. Doctor Mauro Andino, pudo haber sido hasta una entrevista, ¿no? Todo tipo de difusión, de todo tipo de contenido. Es decir, usted expresaba algo, otra persona expresaba algo diferente a lo que usted expresa, y entonces ahí los medios de comunicación mejor hacer censura previa, lo cual ya está prohibido. Orlando Murillo también... Eso va a rectificarse, va a reformarse, solamente dedicado a la información, pero no a la opinión. De acuerdo, doctor. Orlando, ¿tiene inquietudes? Sí. Doctor Andino, buen día. Orlando Murillo lo saluda. Hay unas dudas respecto de que se regule el mensaje oficial. Se establece la sanción a los medios que reproduzcan mensajes discriminatorios, usted ya lo ha puntualizado, pero criterio de la vicepresidenta de la UNP, Guadalupe Fierro, dice que el presidente estará blindado ante cualquier denuncia o reclamo, a diferencia de los periodistas o comunicadores, y que en el ámbito civil y penal también él tiene obviamente inmunidad. ¿Se está legislando de manera discriminatoria en este sentido? No, de manera alguna. Usted sabe que de acuerdo a la Constitución todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que ser respetuosos del ordenamiento constitucional y legal. Cuando hablamos, por ejemplo, de actos discriminatorios, está prohibido a toda hora, a todo nivel, los actos discriminatorios. Eso está prohibido, ¿sí? A través de cualquier medio de comunicación. Y si es que el presidente, un asambleísta, un alcalde, un prefecto o cualquier autoridad atenta en contra del derecho de otra persona, es obvio que esa persona debe estar sujeto igual al ámbito civil, al ámbito penal, al ámbito administrativo, dependiendo del caso. Nosotros no estamos creando o expidiendo una ley con dedicatoria para favorecer a tal o perjudicar a un determinado sector. Hay que legislar pensando en los 14 millones de ciudadanos y ciudadanas del país. Sin embargo, y en la información de Diario Universo el día de hoy, se señala que el 10 de marzo, por ejemplo, durante el enlace sabatino, el presidente Correa dijo que el 22 nos vemos centenas de miles en Quito, si ellos son 500, nosotros seremos 50.000. No permitiremos que la izquierda infantil, con plumas, con ponchos, desestabilice este proceso de cambio, sumando calificativos como ponchos dorados contra la dirigencia del sector indígena, como ejemplo de que sí hay frase de discriminación a un sector de la población nacional, antes mismo de que se apruebe el proyecto de ley. No, discriminatorio yo lo entiendo cuando se va en contra de un derecho de otro ser humano. Por ejemplo, decir, vendo, como se hacía antes, vendo hacienda con indios y todo, o este indio hijo de tal y cual, o este negro hijo de tal y cual. Sí, es un acto discriminatorio, racista, pero decir que les esperamos acá el 22 o que nosotros vamos a organizarnos igual para defender el sistema democrático, pues es lo correcto, porque lo que se ve en esta marcha es un protagonismo de carácter preelectoral o electoral, o pretendiendo inclusive desestabilizar al régimen de derecho que vive el Ecuador, o convertir al país en un nuevo 30 de septiembre. Entonces, hay que respetar también, pues, el derecho de todos los ciudadanos para expresarse libremente, pero respetando también el ordenamiento constitucional y el ordenamiento legal. Ahora, el proyecto mantiene el control que el Ejecutivo tendrá sobre el Consejo de Regulación, porque siendo así, este no lo podrá sancionar, por ejemplo, el presidente de la República por declaraciones discriminatorias que haga. Y lo que, a criterio de la asambleísta Tibán, dice que una ley que no controle a todos y excluya al presidente de la República, el presidente se convierte en la ley. Si usted me dice en qué parte de la ley está lo que sostiene Tibán, no, por o eso lo estoy que usted preguntando dice, si se mantiene todavía. No, de manera alguna está controlando, ni antes, ni ahora, ni después,
el gobierno ha pretendido o pretende controlar el Consejo de Desarrollo de la Comunicación. Hoy hablamos de 5 integrantes. Esos 5 integrantes, un representante del Ejecutivo, uno de los consejos de igualdad, en lo que estarían, por ejemplo, el Consejo de la Niñez, uno de las facultades de las escuelas de comunicación, ¿sí? Uno de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, de las juntas parroquiales, de los municipios, de los consejos provinciales, y uno de las organizaciones de comunicación y derechos humanos. 5. De los 5, ¿dónde o por dónde el Ejecutivo podría tener mayoría? Imposible. Pero más que ver el origen de los integrantes de este Consejo y el número de integrantes, lo que hay que ver es el artículo, si no estoy mal, el 41, de las facultades de este Consejo. Y dentro de esas 19 facultades, usted o cualquier ciudadano no va a encontrar una que esté en contra de la Constitución o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o peor aún, que sancione, que suspenda o clausure medios, o que esté compatible con la ley de radio y televisión que hoy está vigente y que es así, reitero, es así vulnera una serie de derechos y garantías constitucionales. Doctor Mauro Andino, antes de hacerle la última pregunta, yo quisiera referirme al artículo 7, información de relevancia pública. Allí, en parte del texto dice que la información de los medios de comunicación y de otras formas o espacios de comunicación. ¿Incluye allí la internet, las redes sociales, doctor Mauro Andino? No, insisto, si nosotros revisamos el artículo 3, inciso segundo, no tengo la ley a la mano, pero si revisamos el artículo 3, inciso segundo, allí se establece claramente que esta ley no regula las redes sociales. Y este inciso lo vamos a convertir en un nuevo artículo con la finalidad de darle más fortaleza, más claridad, y de esa manera desvanecer aquellas afirmaciones maliciosas, tendenciosas, falsas, de que a través de este proyecto de ley se pretende regular o controlar a las redes sociales como al Twitter, como al Facebook o como al Internet. Sí. Definitivamente eso no va a ocurrir. Yo creo que está correcto, es decir, ampliar este inciso que dice esta ley no regula la información u opinión que circula a través de las redes sociales. Correcto. Se refiere al contenido de comunicación del artículo 3. Pero esto otro que le acabo de leer del artículo 7 podría en algún momento, usted sabe, los jueces pueden interpretar y decir, también las redes sociales son formas de comunicación. Pero ya con la aclaración suya está de acuerdo. Ahora, para concluir... Obviamente que a través de las redes sociales podemos comunicarnos. Es una forma de comunicarnos. A través del Internet, a través del Facebook, a través del Twitter, obviamente. Pero esto no va a estar regulado, no va a estar controlado por este proyecto de ley. Porque resulta hasta casi imposible. No conozco en ningún país que esto haya ocurrido. Sí, imagínese usted. Quiero despedirme porque tengo una reunión en estos minutos que me quedan. Solo la última porque realmente es muy importante. Cuando ya se dio el foro en Casa Grande, la universidad acá en Guayaquil, una de las personas que intervino estuvo acá con nosotros luego analizando y quería proponer que usted archivara el actual proyecto, dice, porque es imposible corregirlo, ya que se ha hecho como una colcha, ¿no? Que se ha puesto una parte aquí, se ha cortado acá, se ha cosido acá. ¿Usted estaría de acuerdo en archivar su proyecto, con todo respeto al doctor Mauro Andino y además el aprecio que le tenemos, y presentar un nuevo proyecto de cero con todas las observaciones que usted ha ido tomando nota? Primero sería desobedecer el mandato constitucional, que estamos en mora, y en donde hay una disposición que a los asambleístas nos dio un plazo para que expidamos varias leyes. Pero ya el plazo pasó, ya pasó 360 días. Por ello, estamos en mora. Segundo, sería desobedecer al mandato popular del 7 de mayo, en donde el pueblo dijo que sin dilatorias de esta asamblea expida una ley de comunicación. Yo digo la ley sí, pero no, hablamos del proyecto. Mire, se ha archivado el proyecto de Betty Carrillo. Tercero, volver a cero, ¿para qué? Para volver a lo mismo y nuevamente digan que el presidente va a vetar. ¿En qué quedamos? Aquí lo que ocurre es que hay intereses de ciertos empresarios de la comunicación que se oponen a que se expida una ley, porque han señalado que no hay mejor ley que la que no existe. La ley se la necesita, doctor, sino que el proyecto que ha estado tan así, amarra aquí, cose allá, entonces volver a cero un nuevo proyecto, así como pasó con el de Betty Carrillo, el de Panchana. Yo lamento proponérselo a usted como una idea de una de las foristas que estuvo en Casa Grande. Le dejo con su despedida, doctor Mauro.
sería una locura desde mi punto de vista, respetuoso de la opinión ajena, a archivar esto. Eso sería darle gusto a quienes se oponen a que se reviertan las frecuencias que han sido concedidas ilegalmente. Esto sería dar gusto a aquellos que explotan a los trabajadores de la comunicación, que no les pagan las remuneraciones que les corresponde. Esto sería dar gusto a aquellos que no dan las seguridades a los comunicadores en trabajo de alto riesgo, por ejemplo, cuando investigan al crimen organizado, al narcotráfico, ¿sí? Eso sería dar gusto a aquellos que se oponen a que se distribuya el espectro radioeléctrico de una forma equitativa, 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los comunitarios. Eso sería dar gusto a aquellos que no quieren defender los derechos de los niños, niñas o adolescentes. En fin, una serie de derechos que este proyecto de ley sí está garantizando en favor de los ciudadanos y ciudadanas del país. Le agradezco, muchísimas doctor. Gracias. Muy amable a también usted. usted. Buenos días, gracias. Buenos días.